should have a chart, a little graph that is framed out like this. En sus bosquejos van a encontrar una tabla. Now, what we are going to do with this particular chart Lo que vamos a hacer con esta tabla en particular is talk about three foundational concepts vamos a hablar de tres conceptos fundamentales from which people have attempted to study God. de las cuales la gente ha hecho el intento para estudiar a Dios. Ha utilizado estos fundamentos para estudiar a Dios. Now, I want to emphasize Pero quiero enfatizar that the ideas on this chart que las ideas en esta gráfica represent foundations upon which knowledge of God is attempted to be built. Quiero enfatizar que estos tres conceptos, estos tres fundamentos son los que se han utilizado para construir la idea de Dios, el concepto de Dios. There are some people Hay algunas personas who have used what we call via negativa. Hay algunas personas que han utilizado la vía negativa. In this approach En este acercamiento towards studying theology, para estudiar la teología, the idea is la idea es we can only talk about what God is not like, what he is unlike. o sea, la idea de este concepto es nosotros solamente podemos hablar de lo que Dios no es. Now, it's very possible Pero es bien posible that you will think, I don't need to know this information. que piense, bueno, yo realmente no necesito esta información. It's even possible that you will think, Y es bien posible también que tú pienses, no one actually uses this information. tú puedes pensar también que hay gente que no usa esta información. But once you become familiar with this foundational chart, Pero una vez tú te familiarices con esta gráfica fundamental and as you listen to people preach and teach, y tú comiences a escuchar gente a enseñar y predicar, you will realize that some of these concepts are within their teaching. te vas a dar cuenta que este concepto se encuentra en su enseñanza o en su prédica. So via negativa means we can only define God based upon what he is not. En otras palabras, la vía negativa lo que dice es que la única forma de nosotros poder definir o decir quién es Dios es diciendo lo que Él no es. How many people think that sounds confusing? ¿Cuántos de ustedes piensan que esto suena como confuso? All right. In this view, En esta perspectiva, God is completely other. Dios es completamente otro. And we can only speak of him in negative terms, and we can know what he is not. Y solo podemos hablar de Él en términos negativos y conocer que Él no es. Okay? So some people say Entonces, algunas personas dicen, God is a being Dios es un ser who is so great que es tan grande that we can't define what he actually is. es tan grande que no podemos realmente definir lo que Él es. We can only talk about what he is not. Lo único que podemos decir de Él es lo que Él no es. Major schools of theology have been built upon that concept. La gran mayoría de las escuelas bíblicas han sido fundamentadas, han sido elaboradas
en base a esta perspectiva. The reason I want you to be familiar with this is because La razón por la cual quiero que tú te familiarices con esto es porque I don't want you to get wrapped up in or tied up in this concept. de verdad yo no quiero que tú quedes atrapado, envuelto en este concepto. You see, some people can present this concept in such a way Porque hay gente que puede presentarte este concepto de una forma that it is intended to make God great and so great that he's undefinable. O sea, te lo presentan de tal forma que suena como a este Dios, o sea, te presentan a este Dios tan grande, tan maravilloso, pero a la vez que es imposible definir. And we might think, wow, that's very, very impressive. Y tal vez tú llegues a pensar, wow, esto es bien impresionante. And then we lay this foundation in place, Y entonces decidimos establecer este fundamento and try to build a relationship with God y tratamos nosotros de construir o desarrollar una relación con Dios and try to build an understanding of God y tratamos de desarrollar un entendimiento de Dios on this basic foundational assumption. en esta no sé si la palabra correcta es asunción. O sea, basamos nuestra relación en este concepto y nuestras creencias. Now, let me show you how this idea fails. Déjenme mostrarles cómo esta idea cae. How many of you know what a Schlegheimer is? ¿Sabe alguien lo que es eso? Okay. Here's the idea. Esta es la idea. If you don't know what it is, Como no sabes lo que es, according to this view, de acuerdo a esta perspectiva, God is so great Dios es tan grande that we can't say what he is. como que no podemos decir lo que Él es. We can only say what he is not. Lo que sí podemos hacer es decir lo que Él no es. So, if you do not know what a Schlegheimer is, Así que si no sabemos lo que es el Schlegheimer ese, can you tell me what color it is not? ¿me puedes entonces decir qué color Él no es? Why? No, ¿por qué? Because you have to have some idea of what color it is Porque tú tienes que tener a lo menos una idea de qué color Él es before you can say what color it is not. para poder decir qué color no es. How many of you can tell me how tall a Schlegheimer is? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cuán grande es esa cosa? Then can you tell me how tall it is not? Entonces, ¿me puedes decir qué tamaño no es? Is it safe to say that it's not 3 feet tall? ¿Es algo seguro decir que no es de 3 pies? If you don't know how tall it is, Si tú no sabes el tamaño, cuán grande es, you cannot say how tall it is not. tampoco puedes decir qué tamaño no es. So the very basis of this concept Así que lo básico, lo fundamental, la base de este concepto is internally self-destructive. internamente es autodestructivo. Se autodestruye. You cannot build a concept of God on this foundation. Tú no puedes construir un fundamento sobre Dios. O sea, tú no puedes construir absolutamente nada de Dios basado en este fundamento. Because anytime we say that we know God is not something, Porque cada vez que digamos que Dios no es algo, it can only be based upon knowing that he is something. solamente se puede basar, o sea, para poder decir eso, tienes que saber entonces lo que es. So I would encourage you Así que te animo
not to allow some theologian que no permitas algunos teólogos make you feel as though this is a very intellectual and wonderful foundation. O sea, que no permitas a los teólogos decirte o hacerte creer que esto es un fundamento intelectual y correcto. Bueno, Now, let me ask you this question. ok, ahora, déjenme hacerles esta pregunta. Is it safe to say that there are some things we don't know about God? Ok, ¿es correcto decir hay cosas que no sabemos de Dios? Okay. But as a foundation for studying God, we don't want that foundation. Eso es cierto, pero nosotros realmente no queremos este tipo de fundamento. Okay? So that can't be our foundation. Así que esta no puede ser Vía- nuestro fundamento. The next one is via analogia. La próxima perspectiva es la vía analogía. Vía analogía. This view focuses on what God is like, Ok, el enfoque de esta perspectiva es Dios es como, but when it talks about what God is like, pero cuando habla de que Dios es como, it's only talking about not what he actually is, no está hablando de cómo Él es realmente o actualmente, but what we can compare him to. sino estamos hablando de Él de acuerdo a lo que nosotros podamos compararlo, con lo que lo podamos comparar. So according to via analogia, Así que de acuerdo a la vida, de acuerdo a la perspectiva vía análoga, vía análoga, the revelation we have in the Bible la revelación que nosotros tenemos de la Biblia, doesn't actually describe God. entonces no describe realmente cómo es Dios, It only gives us descriptions sino que solamente nos da descripciones of what God is like, de cómo Dios es parecido, but not what he actually is. pero no realmente cómo Él es. So Scripture only makes an incomplete effort to represent God in human terms. En otras palabras, la Biblia no nos puede dar completamente cómo es Él, sino que nos da una idea, descripciones, algunos datos de cómo Él es. Now let me explain. Déjenme explicarme. How many people here have ever read in Genesis chapter 6 ¿Cuántos de ustedes han leído en Génesis 6 that God looked at sin, que Dios miró al pecado, he looked at mankind, vio al ser humano and he said that every intent of the thoughts of their heart are only evil continually, que la única intención de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente hacer el mal? and then it says he was sorry that he made man and he was grieved in his heart. Y luego dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y que le dolió en su corazón. Any of you ever read that? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído esto? Okay. According to this view, De acuerdo a la vía análoga de esta perspectiva, God wasn't really sorry. realmente Dios no estaba arrepentido. God wasn't really grieved. A Dios no tenía ningún dolor. But these are words, the only words that we can use to describe what he was. Pero estas son las únicas palabras que existen para poder explicar cómo él se sentía. And it wasn't actual sorrow and it wasn't actual grief. Y realmente no era que tenía dolor ni tampoco que tenía tristeza.
It was something like sorrow and it was something like grief. ¿Era algo parecido a tristeza o pesar o era algo parecido a dolor? So what was it? Entonces, ¿qué realmente era? We don't know, Nadie sabe. according to this view. De acuerdo a esta perspectiva. Once again, I would suggest to you Una vez más, yo te sugiero that many sermons and many teachings que hay muchas enseñanzas y sermones that even use Bible text and passages que aunque utilizan pasajes de la Biblia, operate from this foundation. operan desde esta fundación, desde este fundamento. This is not a sufficient foundation upon which to build a relationship and understanding of God. Este fundamento no es suficiente para tú poder construir una relación y un entendimiento de Dios. Now, I've taken a long way around Entonces he tomado el camino más largo to suggest to you para sugerirte and to let you know y dejarte saber that the foundation we are going to build upon que el fundamento que vamos a utilizar para construir is more properly called via eminentia. es la vía eminencia. In this view, the focus is that God is supreme. En esta perspectiva, el enfoque es que Dios es supremo. In this view, En esta perspectiva, God is to be understood as he is represented in Scripture. en esta perspectiva, Dios debe ser entendido como es representado en las Escrituras. So consequently, Así que, in this view, en esta perspectiva, when we read that God was sorry, cuando vemos en la Biblia que dice que Dios se arrepintió, what do we understand? ¿qué entendemos? That he was. Que realmente estaba arrepentido. That God experienced sorrow. Que Dios experimentó dolor. Now, is the sorrow of God more intense than the sorrow of man? Ahora te pregunto, ¿el dolor de Dios era más intenso que el dolor que nosotros experimentamos? I believe so. Yo sí lo creo. But it is real sorrow. Pero es verdadero dolor. And it's Dolor probably verdadero. sorrow more intense than anything you will ever know. Y probablemente es un dolor tan intenso que nadie más podrá conocer. But it's not like sorrow. Pero no es como el dolor, It is sorrow. es dolor. When it says that God was grieved in his heart, Cuando dice que Dios le dolió en su corazón, we understand that the God who created us lo que entendemos es que el Dios que nos creó is a being es un ser who, when he looks at your actions and conduct and your heart attitudes and your purposes, que cuando nos mira a nosotros, mira nuestras acciones, nuestras conductas, mira lo que hacemos, if they are harmful and negative and evil and selfish and wicked, que si son estas acciones y conductas malas, negativas, perversas, God experiences grief. Dios experimenta dolor. How do I know that? ¿Cómo yo sé eso? Because Scripture tells us that. Porque la Escritura lo dice. So I don't need to refer back to a foundation Así que yo no tengo que hacer referencia a un fundamento and say, I wonder what this passage means. diciendo, yo quisiera saber qué significa este pasaje. Because I know we don't know what God is like, Porque yo sé cómo Dios no es. according to the first view. I only know what he's not like.
de acuerdo a la primera perspectiva, porque yo solo sé lo que Él no es. Do you understand what kind of confusion that introduces into our study of God? ¿Puedes entender la confusión que esta perspectiva trae cuando nosotros estudiamos a Dios? No wonder some people said theology is not important. Ahora podemos entender por qué hay gente que dice que la teología no es importante. Because that's their concept of theology. Porque este es el concepto que tienen de la teología. A bunch of intellectual double talk. Un montón de intelectuales, Intellectual meaningless rhetoric. un montón de intelectuales que no tienen absolutamente nada que decir, nada que aportar. Entiendo yo qué es lo que quiere decir. But as we go through this week, Pero a medida que vayamos esta semana, I want you to understand yo quiero que tú entiendas that we are attempting to build a perspective on God que vamos a hacer el intento de construir la perspectiva de Dios, that assumes that He is represented accurately in Scripture. asumiendo que Él ha sido representado de la manera correcta y precisa en las And we are Escrituras. going to find out some outrageous things this week. Y esta semana vamos a encontrar unas cosas maravillosas, grandísimas. How many of you have ever read your Old Testament, read through the Old Testament? ¿Cuántos de ustedes han leído completamente el Antiguo Testamento? I think I had 5.5. Tenemos 5.5. You get. I think I did, maybe. Well, Yo creo que lo hice, tal vez, no sé. that's actually more hands than usually go up in a group this size. Déjeme decirle, esto es una mayoría de los muchos grupos de este tamaño a las cuales yo he... I want you to Hablado. I want you to realize something. Yo creo que tú te des cuenta de algo. That the place where God will give you information about Himself Que el lugar donde Dios va a dar información sobre Él, more than any other place mayor que en cualquier otro lugar, is in the Old Testament. es en el Antiguo Testamento. You see, sometimes A veces we have the mindset ya tenemos nuestra mente hecha that we live in New Testament times. que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. We live in the age of grace. Vivimos en la era de la gracia. We don't need to read the Old Testament. Nosotros no tenemos que leer el Antiguo Testamento. All that stuff's done and over with, and it has no effect on my life. Eso ya pasó, eso no tiene ningún tipo de efecto en mi vida ya. But you will get more information and a better picture about God from the Old Testament than anywhere else. Pero tú vas a tener un mejor cuadro, tú vas a tener un mejor entendimiento, un mejor cuadro de la persona de Dios a través del Antiguo Testamento. So I would encourage you, Así que te animo, read and study your Old Testament. lee y estudia el Antiguo Testamento. Now I want to talk to you a little bit about the God of philosophy, which we call perfect being theology, or of Scripture. Ahora quiero hablarte sobre el Dios de la filosofía o la teología de ser perfecto o de la Escritura. Now the reason it's important to talk about this La razón por la cual esto es bien importante hablarlo is because many theological concepts es porque muchos de los conceptos teológicos have been handed down to us nos han sido dadas through Greek philosophy. a través de la filosofía griega. And what happens is Y lo que esto hace es we accept certain concepts, que aceptamos estos conceptos and then when we read our Bible, y cuando leemos nuestra Biblia,
we modify what we read based upon these concepts that we have. es que nosotros modificamos lo que leemos de acuerdo al concepto que ya nosotros tenemos. But the concepts didn't come from Scripture. Pero los conceptos no vinieron de la Escritura, The concepts came from the Greek philosophers. sino que los conceptos vinieron de los filósofos griegos. Now, I am not against philosophy. Yo no estoy en contra de la filosofía, Don't get that impression. así que no veas esa impresión de mí. But it needs to be kept in its right place. Pero tiene que permanecer en su lugar correcto. Our philosophy should not change revelation, Nuestra filosofía no debe cambiar la revelación, revelation should establish our philosophy. sino que la revelación debe establecer nuestra filosofía. So what did the Greek philosophers do? Así que, ¿qué hacen los filósofos griegos? Well, at a certain point in time, En un momento dado, certain Greek philosophers, algunos filósofos griegos, some of the popular ones were Socrates, uno de los más mencionados o populares es Sócrates, Plato, and Aristotle, Platón, Aristóteles, and also a gentleman by the name of Plotinus. también otro llamado Plutonio. They began they decided that the multitude of Greek gods Ellos decidieron que la multitud de los dioses griegos, los muchos dioses griegos, was not the best way to think about God. no era la mejor forma de pensar o ver a Dios. And so they said to themselves, we believe that there is a God. Ellos dijeron, nosotros creemos que hay un Dios. Okay? Any problems with that? ¿Hay algún problema con eso? Okay? Good start. No, un buen comienzo. Then they said, well, if there is a God, what must he be like? Entonces ellos después de eso dijeron, bueno, si hay un Dios, entonces ¿cómo es Él? ¿Cómo Él será? And so one of the first things they said Entonces, una de las primeras cosas que dijeron fue, was that he must be perfect. entonces Él tiene que ser perfecto. How many of you think God is perfect? ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios es perfecto? Okay? Now, the next thing you have to do is define perfection. Entonces, ya que estamos de acuerdo con esto, pero ahora hay que ver cómo definimos perfecto, la perfección, cómo la definimos. What they did was they said, well, if God is perfect, Lo que ellos hicieron fue, bueno, si Dios es perfecto, then he must not be able to change at all. eso quiere decir que Él no puede cambiar nunca. So God is unchangeable. Así que Dios nunca cambia In every way, en todas las áreas. in every form and fashion, God cannot change at all. En ninguna circunstancia, en nada, en absolutamente nada, Dios nunca cambia. And they came up with a word that they applied to that. Y entonces ellos vinieron o trajeron una palabra How many que know what that definiera word eso. is? How many know what that word is? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es esa palabra? If you know what that word is, raise your hand. Si sabes cuál es esa palabra, levanta la mano. Immutable. Inmutable. Okay. Now, where did they get that idea? ¿De dónde entonces ellos sacaron esa idea? No. No, no fue de la Biblia. Where did they get the idea? ¿De dónde sacaron la idea? Out of their head.
de su cabeza, de ellos mismos. It is based upon their concept of perfection. Viene, o sea, esta palabra salió del concepto de ellos mismos, de lo que ellos entendían que era perfección. And it sounds relatively logical. Y suena relativamente lógico. Think with me here. Pero ahora piensa aquí conmigo. If God is perfect Si Dios es perfecto and he changes, y cambia, then change indicates that prior to the change indicates that he either changed for the better entonces esto indica que si Él cambia o Él cambia para algo mejor, So if he changed for the better, what's that mean about God? entonces si Él cambia para lo mejor, ¿qué dice eso de Dios? What was that? That he wasn't perfect Quiere decir que Él entonces no era because, perfecto, because he just got better. porque Él ahora mejoró. How can you improve on perfection? Entonces, ¿cómo tú mejoras la perfección? And if he changes for the worse, Entonces, si cambia para peor, para empeorar, what's that say about God? ¿qué diría entonces eso de Dios? That he's not perfect. Que Él no era perfecto. So according to their human reasoning Así que de acuerdo a su razonamiento humano and according to a particular concept of perfection, y de acuerdo al concepto en particular de perfección, they said God is immutable. entonces dijeron, Dios es inmutable. Okay? That's Greek philosophy. Esto es filosofía griega. So some theologians were impressed with that reasoning, Y entonces algunos teólogos estaban bien impresionados con ese razonamiento. and we begin to teach the concept in theological seminary. Entonces este concepto se comenzó a enseñar en los seminarios. Can anybody think of a biblical passage of Scripture that challenges that particular definition of perfection? ¿Habrá alguno de ustedes que pueda encontrar o citarme en la Biblia algún pasaje que difiera de esta definición, de este concepto que ellos crearon? Can anybody think of a biblical concept, biblical passage that challenges that idea of immutability? ¿Puede alguno de ustedes traer algún pasaje que desafíe este concepto de inmutabilidad? This young man right here. I don't know exactly where it's located, but can I tell you? Okay, yes, that's fine. All right. When God was gonna kill Moses due to his disobedience in the circumcision of his son, and he Okay. changed his mind. That's pretty incredible, isn't it? Carlos mencionó en el momento en que Dios salió al encuentro de Moisés y lo iba a matar por no haber circuncidado a su hijo. That's right. Otra de los ejemplos es cuando Moisés, Dios le dijo a Moisés, apártate de mi camino que voy a destruir a todo este pueblo. Entonces Moisés intercede y entonces Dios desiste de la idea de destruirlos. What about the incarnation? Pero ¿qué tal de la encarnación? Do you know what I mean by incarnation? ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de la encarnación? No. The incarnation is a word that is used to indicate that the Son of God became a man. La palabra encarnación se utiliza para describir cuando el Hijo de Dios se vino a la tierra como hombre, se encarnó, vino a ser como nosotros. When Jesus became a man, did Cuando- anything change in God? Cuando Jesús se hizo hombre, ¿algo cambió en él como Dios? ¿O ¿Hubo algún cambio en él como Dios? Absolutely. Claro que sí.
So, did the Greeks effectively define God? Entonces, les pregunto, ¿los griegos definieron correctamente a Dios? No, they didn't get it right. No, no lo hicieron bien. But do you realize Pero ahora te das cuenta that theological seminary upon theological seminary que de seminarios teológicos a seminario teológico still teach and still want to defend and still hold on to that concept? te das cuenta que de seminario en seminario todavía siguen defendiendo esto? Siguen abrazando esta idea. And so the idea, the challenge is this. Así que la idea o el desafío es este. Well, we know that God is immutable, De que nosotros conocemos que Dios es inmutable. so now we have to come up with a way of explaining the incarnation. Entonces, como ese es el concepto que tenemos, ahora tenemos que venir a ver cómo explicamos la encarnación de Jesús. Where Jesus became a man, but God didn't experience any change. Donde Jesús vino y se hizo hombre, pero Dios no experimentó ningún tipo de cambio. So what we've done is we've introduced an unnecessary complication into the whole process. Lo que hemos hecho al hacer esto es hacer más complejo. Hemos puesto las cosas más difíciles para poder entender esto. The Greek theologian or the Greek philosophers, Los filósofos griegos they said, well, if God is perfect, dicen, bueno, si Dios es perfecto, then he must not be able to experience emotion. entonces tampoco puede experimentar ningún tipo de emoción. Because emotion would indicate change. Porque las emociones indican cambio. If at one point I'm happy Por ejemplo, en un momento puedo estar feliz and then I become sad, y de momento puedo estar triste. what did I just do? ¿Qué yo realmente hice? I changed. Cambié. So emotion can't be part of God's experience. Por lo tanto, las emociones tampoco pueden ser parte de Dios. Dios no las experimenta. Plus, Además, if he's perfect, si Él es perfecto, he's so far beyond anything we do Él está tan lejano a lo que nosotros hacemos, that nothing we do affects him. que entonces nada de lo que nosotros hagamos lo va a afectar a Él. Because a perfect being is beyond being affected by us. Porque un ser perfecto está mucho más allá de lo que nosotros podemos, o sea, del efecto que nosotros podamos crear en Él. And so they gave that a name. Y a eso también le dieron un nombre. What do you call the theological concept that God cannot experience emotion? ¿Cómo se le llama al concepto teológico de que Dios no puede experimentar ninguna emoción? Does anybody know? ¿Alguien sabe? Now, it's interesting. Fíjense, esto es bien interesante. I'm sure you have all been exposed to the concept. Yo estoy tan seguro de que todos ustedes han sido expuestos al concepto. But we don't necessarily understand the words and the meaning behind what we're being exposed to. Pero nosotros realmente no entendemos el significado de los conceptos a los cuales nosotros hemos sido expuestos. See, part of my intention this week Parte de la intención que yo tengo en esta semana is to equip you with basic foundational ideas es equiparte con fundamentos básicos, ideas básicas, where you will be more equipped to see what is false and what is true about God. es equiparte de tal forma que tú puedas ver lo que es cierto o lo que es falso de la persona de Dios. See, this theological concept says that God is impassible.
Not impossible, impassible. Este concepto es que Dios se llama que Dios es impasible, It means he has no Impasivo. passion or no emotion. donde él no tiene ninguna pasión, no tiene ninguna emoción. Can you think of a passage of Scripture which contradicts that concept? ¿Puedes pensar en algún pasaje de la Escritura que contradiga esto? Sophonias. In Zephaniah it says that he will be happy over us and sing over us. Scripture says that God will rejoice over us. He will sing. He will be happy over us. What else does La Scripture say? Escritura dice que Él se va a regocijar en nuestra alabanza, Él va a alegrarse. ¿Qué más dice la Escritura? Okay. Génesis 6, donde Él muestra que Él se arrepintió. The passage we talked about in Genesis 6, God was sorry that he made man. He was grieved in his heart. They are emotional concepts. Fíjense en Génesis 6, donde habla que Dios se arrepintió, que le dolió en su corazón. Estos son pasajes que muestran emociones. But once again, Pero una vez más, many people have assumed that the Greeks got it right. muchos piensan que los griegos lo hicieron correcto. And so now when I read my Bible, Y entonces ahora cuando yo leo la Biblia, I have to put on my Greek glasses, me tengo que colocar mis lentes griegos and I have to read my Bible through that Greek understanding. entonces y después tengo que leer la Biblia a través de estos lentes griegos. Another problem that exists here is this. Otro problema que existe es esto. Which people did God choose to work through in the Old Testament? ¿Qué grupo o qué pueblo Dios escogió para trabajar a través de ellos? Okay, Israel or the Jews, we know them as the what people? Los judíos, los israelitas, Hebrew people. los conocemos como los hebreos. Here is another very interesting area of study. Esta es otra área interesante de estudio. The Hebrew thought patterns are completely different than Greek thought patterns. Los patrones de pensamiento hebreos son completamente distintos al pensamiento del griego. The concept of perfection in a Hebrew culture El concepto de perfección en la cultura hebrea has more to do with being mature tiene que ver más con ser maduro than being as the Greeks thought of perfection. para ellos tiene que ver con madurez, no como los griegos o el pensamiento de perfección de los griegos. So when you read the Old Testament, Así que cuando tú leas el Antiguo Testamento, you're not getting a Greek representation of God. a través del Antiguo Testamento tú no estás viendo una representación griega de Dios. You're getting a Hebrew representation of God Tú estás recibiendo una representación hebrea de Dios. because God chose that he would reveal himself Porque Dios mostró que Él se iba a revelar a sí mismo to the world al mundo that way. de esa forma. And so when we read the Old Testament, Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, we are getting the most accurate picture of God that we can get. estamos leyendo o estamos recibiendo la información más precisa de cómo es Dios. And we don't need to rely on Greek philosophy to correct it. Y no tenemos que apoyarnos en el pensamiento griego para poder entenderlo. There's much, much more that could be said on that concept. Nosotros podemos decir mucho más
sobre este concepto. But this whole section is supposed to be a brief introduction, and obviously it's not very brief. Y se supone que esto sea una introducción breve, pero pues obviamente no lo ha sido así.